Mi nombre es Arturo, y el día que mi propio hijo me robó los ahorros de toda una vida, no sentí rabia, sino un frío que se me metió en los huesos y nunca más se fue. Me miró a los ojos, con el dinero en la mano, y me dijo que le daba lástima. Lágrimas de un padre que lo dio todo, secas por la vergüenza. ¿Qué harías en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal. Todo ocurrió en el salón de la casa que levanté con estas manos, piedra a piedra, hace más de 50 años. Era una tarde de otoño, de esas en las que la luz se va pronto, y el silencio pesa más de lo normal. Fui a mi armario, al estante de arriba, donde siempre guardaba la caja de zapatos. Dentro estaban los 12.000 euros que había juntado euro a euro, sudando en la cantera, para tener una vejez tranquila, para no ser una carga para nadie. Metí la mano y el corazón se me detuvo. La caja estaba allí, sí, pero no pesaba nada. La bajé con un temblor que no pude controlar, la abrí y solo vi el fondo de cartón. Vacía, un vacío que se me instaló directamente en el pecho, como un agujero negro. No tuve que buscar mucho. Lo encontré en el salón, sentado en el sillón de mi difunta esposa, Leonor, como si fuera el rey de la casa. Miraba la televisión sin verla, con una extraña tranquilidad. No le grité, no pude, la voz no me salía. Solo me acerqué, con la caja vacía en las manos, y se la puse delante, en la mesita de café. Él ni siquiera parpadeó, apartó la vista del televisor, me miró a mí, luego a la caja, y una media sonrisa se dibujó en su cara. Una sonrisa que no era de su padre, que no era de nadie que yo conociera. Era la sonrisa de un extraño, de un ladrón que se siente orgulloso de su hazaña. En ese instante supe, sin necesidad de palabras, que había sido él. Entonces metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un fajo de billetes, mis billetes. No todos, solo una parte, como si quisiera restregarme en la cara lo poco que le importaba. Los agitó delante de mí, con desprecio, y soltó las palabras que me rompieron por dentro, más que cualquier golpe. «¿Esto es todo?», me dijo, con un tono de burla que me heló la sangre. «Después de toda una vida partiéndote la espalda, este mísero montón es todo lo que tienes». Hizo una pausa, saboreando mi dolor, y añadió: «Te estoy haciendo un favor, papá. Ya ni siquiera sabes qué hacer con el dinero». Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad, sobre el recuerdo de su madre, sobre cada sacrificio que hice por él. Me quedé de pie, paralizado. No respondí. No había nada que decir. Sentí cómo mi cara se convertía en una máscara de piedra, fría y sin expresión, mientras mi mundo se desmoronaba. Él se levantó, me pasó por el lado sin siquiera rozarme, como si yo fuera un mueble viejo y estorboso, y se fue. Oí la puerta de la calle cerrarse, y el silencio que quedó después, fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. Me dejé caer en mi viejo sillón, mirando el fajo de billetes que había dejado tirado en la mesa, como la limosna de un rey a un mendigo. En ese momento, entendí que no solo me había robado el dinero, me había robado el pasado, el presente y sobre todo, la ilusión de que mi hijo me quería. Aquella tarde, después de que la puerta se cerrara, el silencio no era como el de otros días. Era un silencio antiguo, que me devolvió a mis orígenes, a un pueblo de Asturias donde el hambre era tan real como las piedras del camino. Allí aprendí que el mundo no te regala nada, que cada trozo de pan se gana con el sudor de tu frente, y que la dignidad de un hombre se mide por el peso de su palabra, y la fuerza de sus manos. No teníamos lujos, pero teníamos honor. Mi padre, un hombre de pocas palabras y espalda curvada por el campo, me enseñó que el trabajo, por duro que fuera, era la única herencia que un hombre honrado podía dejar. Y esa lección se me grabó a fuego en el alma, más hondo que cualquier otra cosa. Elegí ser cantero, un oficio que pocos querían. Me gustaba la piedra, su honestidad. No te engaña. Es dura, fría y pesada, pero si la trabajas con paciencia y respeto, te entrega su belleza. Pasé más de 50 años en la cantera, respirando polvo, y sintiendo el sol quemarme la nuca. Mis manos, que ahora son un mapa de venas hinchadas y artritis, eran entonces herramientas. Con ellas partí rocas, tallé sillares, y levanté muros que aún siguen en pie. Cada golpe de maza era un recordatorio de que estaba construyendo algo, no solo para otros, sino para mí, para mi futuro.
Un futuro que imaginaba sencillo, tranquilo, al lado de la única mujer que amé en mi vida. A Leonor la conocí en una fiesta del pueblo. No era la más guapa, ni la que más reía, pero tenía una luz en los ojos que prometía lealtad. Una mirada que te decía que estaría a tu lado en las buenas, y sobre todo, en las malas. Y así fue. Juntos levantamos esta casa, no con un arquitecto, sino con nuestras propias manos y la ayuda de los vecinos. Ella amasaba el cemento, mientras yo colocaba los ladrillos. Cada pared de este lugar guarda el eco de nuestras risas, de nuestras discusiones por tonterías, de nuestros sueños compartidos. No soñábamos con viajes, ni coches caros. Soñábamos con una mesa llena, un techo seguro, y ver crecer a nuestros hijos sanos y fuertes. Cuando nació Tomás, sentí un miedo que nunca antes había conocido. Sostenerlo en mis brazos, tan pequeño y frágil, me hizo comprender que mi vida ya no me pertenecía del todo. Cada decisión, cada hora extra en la cantera, cada moneda que guardaba, era por él. Quería darle todo lo que yo no tuve. No el dinero, sino las oportunidades. Quería que sus manos no se llenaran de callos como las mías, que su espalda no se doblara antes de tiempo. Leonor y yo nos propusimos una meta. Nuestro hijo iría a la universidad. Sería el primero de la familia en tener un título, en trabajar en una oficina con calefacción en invierno y aire fresco en verano. Recuerdo las mañanas de invierno, saliendo de casa cuando aún era de noche cerrada, con el frío metido en los huesos. El sonido de mis botas sobre la escarcha era lo único que se oía. Volvía tarde, cubierto de un polvo blanco que se metía por todas partes, agotado hasta el alma, pero todo se me olvidaba cuando abría la puerta y oía la voz de Tomás gritando: «¡Papá!». Verlo correr hacia mí, con sus pequeños brazos abiertos, era el mejor salario que un hombre podía recibir. Ese abrazo me limpiaba el cansancio, me borraba las preocupaciones y me daba fuerzas para levantarme al día siguiente y volver a la cantera, sin una sola queja. Hubo un cumpleaños, creo que cumplía 7 años, en que se encaprichó de una bicicleta roja que había visto en el escaparate de la única tienda de juguetes del pueblo. Costaba una fortuna para nosotros. Leonor me miró con esos ojos que lo decían todo. Durante 2 meses, hice trabajos extra los sábados, arreglando un muro aquí, un tejado allá, sin decirle nada a nadie. El día de su cumpleaños, cuando vio la bicicleta apoyada en la pared del salón, con un lazo que Leonor había hecho, su cara se iluminó de una forma que nunca he podido olvidar. Esa imagen, la de su pura y desbordante alegría, valía más que todo el oro del mundo. Ese era nuestro motor, su futuro. Queríamos que fuera un hombre de provecho, un hombre de bien. Le enseñamos a ser respetuoso, a dar las gracias, a compartir lo poco que teníamos. Leonor era la que le leía cuentos por la noche, la que le curaba las heridas de las rodillas, la que le enseñaba a ser compasivo. Yo, con mi torpeza de hombre rudo, le enseñaba con el ejemplo. Le mostraba el valor de una promesa cumplida, la importancia de terminar lo que se empieza, la satisfacción del trabajo bien hecho. Creíamos en nuestra inocencia que estábamos plantando las semillas correctas en la tierra más fértil. Leonor era el ancla que mantenía nuestro barco a flote en las tormentas. Tenía una habilidad especial para estirar el dinero, para hacer que un guiso para 2 alimentara a 3, para remendar una y otra vez la misma ropa, hasta que ya no daba más de sí. Era el corazón de la casa, el calor del hogar. Sin ella, estas paredes habrían sido solo eso, paredes frías y vacías. Ella era la que me animaba cuando las fuerzas me flaqueaban, la que me recordaba por qué luchábamos. Es por el niño Arturo, me decía. Para que él no tenga que luchar tanto como nosotros. Y yo la creía, porque su voz era la única verdad que necesitaba. El mayor sacrificio llegó cuando Tomás terminó el instituto y entró en la universidad. La matrícula del último año era más de lo que podíamos permitirnos. Teníamos algunos ahorros, pero no llegaba. Fue entonces cuando tomé la decisión. Tenía una furgoneta vieja, una DKW que había sido de mi padre. Era mi tesoro. La había restaurado yo mismo, pieza a pieza. Los domingos a veces, salía a dar una vuelta por los caminos, solo por el placer de oír el motor. La vendí sin pensarlo 2 veces. Cuando le di el dinero a Tomás, vi en sus ojos una mezcla de gratitud y, quizás, un poco de lástima. No dijo nada, solo cogió el dinero. Leonor me apretó la mano esa noche, en silencio. Ambos sabíamos lo que había costado. Y entonces, la vida nos dio el golpe más duro.
Leonor enfermó. Fue algo rápido, cruel, que no nos dio tiempo a prepararnos. En pocos meses, la luz de sus ojos se fue apagando. Verla consumirse en la cama, en la misma habitación donde habíamos soñado nuestro futuro, fue la prueba más difícil de mi existencia. Me sentaba a su lado durante horas, sosteniendo su mano, que cada día estaba más fría y delgada. Ya no hablaba de Tomás, ni del futuro. Solo me miraba, y en su mirada había una paz triste, una aceptación que a mí me rompía el alma en 1000 pedazos. La noche antes de irse, con un hilo de voz que apenas se oía, me hizo prometerle algo. Arturo, susurró, protégeme lo que construimos, por nosotros. No se refería solo a la casa, ni siquiera a Tomás. Se refería a nuestro legado, a nuestra historia de esfuerzo, a los valores que habíamos defendido toda la vida. Se refería al respeto, a la lealtad, a la decencia. Le juré que lo haría, que protegería nuestro pequeño mundo con mi vida si hacía falta. Las lágrimas me corrían por la cara sin control, pero mi voz fue firme. Se lo debía. Se lo debíamos a nuestra historia juntos. Tras su muerte, la casa se llenó de un silencio que pesaba como una losa de granito. Tomás ya se había graduado, trabajaba en la ciudad y venía a verme los fines de semana. Al principio, su presencia era un consuelo. Pero poco a poco, empecé a notar un cambio. Sus visitas se hicieron más cortas, sus llamadas más esporádicas. Hablaba de cosas que yo no entendía: inversiones, mercados, oportunidades de negocio. Parecía que vivíamos en mundos diferentes. El hijo que yo había criado, el niño de la bicicleta roja, se estaba convirtiendo en un extraño. Luego llegó Raquel, su esposa, una mujer elegante, ambiciosa, que me miraba con una condescendencia que no se molestaba en disimular. Cuando venían a casa, notaba cómo sus ojos recorrían los muebles viejos, las paredes con alguna humedad, el suelo desgastado. No veía un hogar lleno de recuerdos, veía un solar con potencial, un estorbo en sus planes de futuro. Oía sus susurros en la cocina, palabras como vender, residencia, lo mejor para él. Yo fingía no oír, me encogía en mi sillón y sentía cómo el frío se me iba metiendo cada vez más adentro. Recuerdo una comida de Navidad, hace un par de años. Estaba toda la familia de Raquel. Me sentaron al final de la mesa, como a un pariente lejano y pobre al que hay que invitar por compromiso. Nadie me dirigía la palabra, salvo para preguntarme si quería más pan. Las conversaciones giraban en torno a viajes exóticos, coches nuevos y planes de verano en la costa. Yo estaba allí, físicamente presente pero completamente invisible. Era un fantasma en mi propia casa, un vestigio de un tiempo que a ellos les resultaba incómodo, vergonzoso. El año pasado, para mi 78 cumpleaños, no hubo llamada, ni visita. 2 días después, recibí un mensaje de texto: «Felicidades, papá. Hemos estado muy liados, ya te llamaremos». Leí ese mensaje una y otra vez, sintiendo cómo cada palabra me apuñalaba el corazón. No era el olvido lo que dolía, sino la indiferencia, la constatación de que me había convertido en una carga, en una obligación que se podía posponer con un simple mensaje. Ese día comprendí que la soledad no es estar solo, es que no le importes a nadie. Y así, poco a poco, se fue construyendo el muro que nos separa. Un muro hecho de pequeños desprecios, de silencios incómodos, de promesas rotas y de una ambición que yo nunca pude entender. El robo de mis ahorros no fue el principio de nada. Fue el final. La última piedra de ese muro, colocada con una crueldad que me dejó sin aire. Él no solo se llevó el dinero que había sudado durante toda una vida. Se llevó la última esperanza que me quedaba, la ingenua creencia de que, en el fondo de su corazón, aún quedaba algo del niño al que le enseñé a andar en bicicleta. Después de que Tomás se fuera, el tiempo se estiró de una manera extraña. Los días eran largos, y las noches interminables. El silencio ya no era el compañero tranquilo que conocí tras la muerte de Leonor, sino un enemigo que me recordaba constantemente mi soledad. Las primeras semanas aún me aferraba a la idea de que era un malentendido, una rabieta de un hijo descarriado. Pero las llamadas no llegaban. Las visitas cesaron por completo, y el vacío en el estante del armario se correspondía con el vacío que sentía en la vida. Empecé a entender que aquello no había sido un arrebato, sino un punto y final. Un punto y final que, en realidad, se había empezado a escribir mucho tiempo atrás, con una tinta invisible que yo no había sabido leer.
El cambio verdadero, el que envenenó la raíz de todo, comenzó a notarse de verdad después de que Tomás se casara con Raquel. Al principio, intenté verla con buenos ojos, era la mujer que mi hijo amaba, y eso debía bastar. Pero había algo en su mirada, una especie de evaluación constante. Cuando venía a casa, sus ojos no veían el hogar que Leonor y yo habíamos levantado con amor. Veían paredes que necesitaban una mano de pintura, muebles anticuados, y un suelo que, según ella, guardaba mucho polvo. No lo decía con maldad, o al menos eso quería creer yo, sino con la superioridad de quien cree saber siempre lo que es mejor para los demás. Tocaba los objetos, las fotos, los recuerdos, con las yemas de los dedos, como si temiera contagiarse de pobreza. Poco a poco, Tomás empezó a hablar con la voz de ella. Las frases que antes eran suyas, ahora empezaban con un, Raquel y yo creemos que, o Raquel dice que. Las comidas de los domingos, esa sagrada tradición que mantuvimos incluso después de que Leonor se fuera, empezaron a espaciarse. Primero fue una excusa, un viaje de fin de semana, luego, un compromiso de trabajo. Al final, simplemente, el silencio. La llamada del sábado para confirmar, ya no se producía. El domingo llegaba y pasaba, y el teléfono permanecía mudo. La mesa puesta para 3 se convirtió en una mesa para 1, y la silla vacía de mi hijo dolía casi tanto como la de mi esposa. Cuando nació mi nieto, Mateo, sentí que una ventana se abría en la oscuridad. Durante los primeros meses, venían más a menudo. Sostener a ese pequeño en mis brazos, era como reconectar con una parte de mí que creía perdida. Veía en sus ojos la misma curiosidad que tenía Tomás de niño, y por un momento, me permití soñar que las cosas podían volver a ser como antes. Pensé que la llegada de una nueva vida ablandaría los corazones y reconstruiría los puentes que se habían derrumbado. ¡Qué ingenuo fui! Pronto entendí que Mateo no era un puente sino una nueva muralla que levantaron entre nosotros. Las visitas con el niño se volvieron una fuente de angustia. Raquel siempre encontraba un problema. Arturo, la casa está fría, el niño va a coger un resfriado. ¿Has ventilado bien? Hay mucho olor a cerrado. Cuidado, no lo cojas así, que le puedes hacer daño con tus manos tan ásperas. Cada comentario era una pequeña aguja que se me clavaba en el orgullo. Me hacían sentir incompetente, un viejo torpe y sucio cuyo propio hogar no era un lugar seguro para su nieto. Empezaron a traerlo menos, con la excusa de que el ambiente no era el adecuado para un bebé. Me lo estaban quitando poco a poco, usando su bienestar como la excusa perfecta para su desprecio. La última vez que vi a Mateo en esta casa, tendría poco más de 1 año. Intenté darle un trenecito de madera que le había comprado, uno similar al que Tomás tuvo de pequeño. Raquel me detuvo la mano en el aire. Mejor no, Arturo. Tiene piezas pequeñas, podría tragárselas. Nosotros preferimos los juguetes educativos, ya sabes, que estimulan su desarrollo. Cogió al niño y se lo llevó a otra habitación, dejándome a mí con el trenecito en la mano, sintiéndome como un idiota. Ese día comprendí que no solo me consideraban un estorbo, sino también una mala influencia, un vestigio de un mundo antiguo y simple que no encajaba en sus planes de perfección. Luego llegó mi 75 cumpleaños. Fue el primer cumpleaños desde que nací que pasé completamente solo. Me levanté por la mañana con esa tonta esperanza que uno nunca pierde del todo. Preparé café, me senté junto al teléfono y esperé. Pasaron las horas. El sol se movió por el salón, dibujando sombras largas, y el teléfono seguía en silencio. Ni una llamada. Ni siquiera de esos números equivocados que a veces alegran la monotonía. Por la noche, cuando ya había perdido toda esperanza y el amargor se me había instalado en la garganta, llegó un mensaje de texto. Corto, frío, impersonal. Felicidades, papá. Perdona el retraso, día de locos en el trabajo. A ver si hablamos. Un beso. Lo leí 10-20 veces. Cada palabra era un martillazo. Día de locos. A ver si hablamos. No era un olvido, era una declaración de prioridades. Yo estaba al final de la lista, un apunte en una agenda que se podía borrar sin consecuencias. Esa noche, no cené. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, y lloré en silencio, no de tristeza, sino de una rabia impotente. La rabia de darte cuenta de que has dedicado tu vida entera a alguien a quien ya no le importas en absoluto. Recordé los cumpleaños con Leonor. No teníamos dinero, pero nunca faltaba un bizcocho hecho por ella, y una botella de sidra para brindar.
cantábamos, nos reíamos y me sentía el hombre más rico del mundo. El amor no se mide en regalos caros, se mide en el tiempo que te dedican, en la atención, en el calor de una mano que aprieta la tuya. Tomás y Raquel me habían quitado eso. Me habían dejado con el eco de las risas pasadas, y la certeza de que los futuros cumpleaños serían igual de silenciosos, igual de vacíos. A partir de ahí, las conversaciones, las pocas que teníamos, cambiaron de tono. Empezaron a girar, de forma sutil pero insistente, en torno a la casa. «Papá, esta casa es muy grande para ti solo, ¿no te sientes solo?», decía Tomás. «El mantenimiento debe ser una fortuna, y con tu pensión», añadía Raquel, con una falsa expresión de preocupación. Empezaron a hablarme de residencias. No de asilos, no, usaban palabras modernas y amables. Apartamentos tutelados, centros de día, un lugar donde estarías más atendido y con gente de tu edad. No querían que estuviera mejor. Querían el solar. Lo veía en sus ojos cada vez que miraban por la ventana hacia el jardín. No veían las rosas que plantó Leonor, ni el viejo nogal que nos daba sombra en verano. Veían metros cuadrados, una oportunidad de negocio, un ladrillo sobre otro. Yo era el único obstáculo que se interponía entre ellos, y el dinero que creían que valía este pedazo de tierra. Mi presencia en mi propia casa se había convertido en un inconveniente para sus planes de futuro. Me sentía como el guardián de un museo que nadie quería visitar pero cuyo edificio todos codiciaban. Empecé a encerrarme más en mí mismo. Pulía los muebles con más esmero, regaba las plantas con más dedicación, como si al cuidar de las cosas de Leonor, estuviera protegiendo su memoria de la codicia de nuestro propio hijo. Cada objeto de esta casa tiene una historia, un trozo de nuestra vida. Para ellos, solo eran trastos viejos que había que tirar para hacer sitio a lo nuevo, a lo moderno, a lo rentable. La última vez que fui a su casa para una cena familiar fue por Navidad, hace 2 años. Me sentí como un extraño, un invitado de compromiso. Su apartamento era moderno, frío, impersonal, todo lo contrario a mi hogar. Me sentaron en una esquina de la mesa, y la conversación fluía por encima de mi cabeza. Hablaban de inversiones, de la bolsa, de la reforma de su casa de la playa. Intenté contar una anécdota de la cantera, una historia de mi juventud, pero mi voz se perdió en medio del ruido. Nadie me escuchó. Era invisible. Mi nieto Mateo, que ya tenía 4 años, jugaba en el salón. En un momento dado, se acercó a mí con un dibujo. Antes de que pudiera cogerlo, Raquel apareció como una exhalación. «Mateo, cariño, deja tranquilo al abuelo, que está cansado. Venga, vamos a ver los dibujos en la tele». Y se lo llevó. Dejándome con la mano extendida. Me humilló delante de toda su familia tratándome como a un anciano senil e inútil. Fue una humillación silenciosa pero tan afilada como un cuchillo. En un momento de la noche, me levanté para ir al servicio. Al volver, el pasillo estaba en penumbra y la puerta del salón, entornada. Oí sus voces, en susurros. Era Raquel. ¿Vas a hablar con él de una vez? Esto no puede seguir así, es un problema. Y luego la voz de mi hijo, de mi Tomás, resignada, cansada. Ya lo sé, Raquel. Dame un poco de tiempo, no es tan fácil. Esa palabra, problema, resonó en mi cabeza como el golpe de una maza en la piedra. No era su padre. No era el abuelo de su hijo. Era un problema. Un obstáculo que había que gestionar, una molestia que había que quitar de en medio. El resto de la noche lo pasé en una especie de niebla, asintiendo y sonriendo sin oír nada. Cuando me fui, Tomás me acompañó a la puerta. Puso una mano en mi hombro y me dijo, «Cuídate, papá». Sonaba tan falso, tan vacío. Le miré a los ojos y ya no vi a mi hijo. Vi a un extraño con su cara. Conduje de vuelta a casa con un frío en el alma que no tenía nada que ver con la noche de invierno. Al entrar en el salón, mi propio hogar me pareció de repente un lugar ajeno. Me dejé caer en mi sillón, el de siempre, y miré a mi alrededor. Miré las fotos, los muebles, las paredes que contenían el eco de una vida entera de trabajo y amor. Y por primera vez, lo vi todo con sus ojos. Vi un estorbo. Vi un problema. Y entendí, con una claridad que dolía físicamente, que me había quedado completa y absolutamente solo. La promesa que le hice a Leonor en su lecho de muerte, volvió a mi mente con una fuerza brutal.
¿Protégenos lo que construimos? En ese momento, en la soledad de mi salón, comprendí que protegerlo no significaba aferrarme a las paredes o a los recuerdos. Significaba proteger su dignidad, su valor, su significado. Y entendí que para hacerlo, tendría que tomar una decisión que jamás pensé que tendría que considerar. El robo de mis ahorros, unas semanas después, no fue más que la confirmación de lo que ya sabía. Fue la última palada de tierra sobre la tumba de la familia que una vez fuimos. Aquella noche, después de que el eco de sus palabras se apagara, el dolor dio paso a una extraña calma. Una calma fría, dura, como la de la piedra en una mañana de invierno. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo no sentí pena por mí mismo, sino una claridad terrible. La promesa que le hice a Leonor resonaba en mi cabeza, pero ya no como un lamento, sino como una orden. Protégenos lo que construimos. Y de repente, entendí. Protegerlo no era quedarme aquí esperando el siguiente golpe, la siguiente humillación. Protegerlo era honrar el verdadero valor de lo que habíamos construido juntos. Un valor que mi hijo, en su ceguera, jamás podría comprender. Mi hijo y su mujer me veían como un viejo tonto, un anciano senil que guardaba 4 duros en una caja de zapatos. Me subestimaron. Creyeron que mi vida entera, mi sudor, mi sacrificio, cabía en esa caja. Pensaron que mi horizonte terminaba en las paredes de esta casa, y en la mísera pensión que me había quedado. Lo que nunca supieron, es que el verdadero tesoro, el fruto del respeto que un hombre se gana con su trabajo, no estaba en el armario. Llevaba años enterrado en el jardín, esperando el momento en que tuviera que cumplir de verdad la promesa que le hice a su madre. Todo empezó hace más de 30 años. Trabajaba en la finca de un hombre adinerado, don Eladio, un señor de Madrid, que se había retirado a Asturias. Era un hombre excéntrico, pero con un profundo respeto por los oficios antiguos. Pasé casi 5 años restaurando los muros de piedra de su propiedad. Un trabajo de paciencia y precisión que nadie más quería hacer. Don Eladio solía sentarse a verme trabajar, en silencio, durante horas. No hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Veía el arte, no solo el esfuerzo. Y al final de cada mes, además de mi paga, me daba algo más. No era dinero. Sacaba de su bolsillo una pequeña bolsa de tela, y dejaba caer en mi mano callosa 1 o 2 pepitas de oro en bruto. Esto es por la belleza, Arturo, me decía. El dinero paga el trabajo, pero el arte merece un tributo. Eran pepitas extraídas de una pequeña mina que su familia había poseído tiempo atrás. No eran brillantes ni perfectas, sino toscas, pesadas, con la honestidad de la tierra de la que provenían. La primera vez que me dio una, Leonor y yo la miramos sobre la mesa de la cocina durante toda la noche, sin atrevernos casi a tocarla. Sentíamos su peso, su poder, pero también su peligro. Tomamos una decisión esa misma noche. Sería nuestro secreto, el de los dos. No se lo diríamos a nadie, y mucho menos a Tomás. No lo hicimos por desconfianza, sino por todo lo contrario. Por amor. Queríamos que nuestro hijo aprendiera el valor del esfuerzo, que entendiera que las cosas en la vida se ganan con sudor y constancia. Teníamos miedo de que saber que existía ese tesoro, esa riqueza que no había costado trabajo, le torciera el carácter. Queríamos que sus cimientos fueran sólidos, como los de una buena pared de piedra, y no construidos sobre la arena movediza del dinero fácil. Así que cada vez que don Eladio me daba aquellas pepitas, las guardábamos. Encontramos un viejo cofre de metal, de los que se usaban para guardar herramientas, y lo forramos por dentro con tela impermeable. Poco a poco, el cofre se fue llenando. Era nuestro ritual secreto. Después de que Tomás se acostara, nos sentábamos en la cocina, añadíamos las nuevas pepitas a la colección, y volvíamos a esconder el cofre en el fondo de un arcón. Era un pacto silencioso, un tesoro que nos pertenecía solo a nosotros dos, un símbolo de nuestra vida compartida, de nuestro sacrificio mutuo. Cuando tuvimos una cantidad considerable, supimos que no podíamos guardarlo en casa para siempre. Una noche de verano, con la luna como única testigo, cavamos un hoyo profundo en el jardín, al pie del viejo nogal, el árbol que habíamos plantado juntos cuando compramos el terreno. Enterramos el cofre y cubrimos la tierra con cuidado, para que nadie pudiera notar nada. Ese rincón del jardín se convirtió en nuestro santuario secreto. Un lugar que solo nosotros conocíamos.
Un ancla que nos recordaba que, pasara lo que pasara, teníamos algo nuestro, algo a salvo de las tormentas de la vida. Años después, cuando Leonor enfermó y supo que se iba, me apretó la mano y me susurró: «El nogal, Arturo, cuida de nuestro nogal». No se refería al árbol. Se refería a lo que había debajo. Se refería a nuestro legado. Tras su muerte, tallé una piedra, una simple piedra de río, con la inicial de su nombre, una L. La coloqué discretamente junto al tronco, como una pequeña lápida personal que solo yo entendía. Era mi forma de seguir cuidando de ella, de nuestro secreto. Para cualquiera que la viera, era solo una piedra decorativa más en el jardín. Mi hijo y Raquel pasaron por delante de esa piedra cientos de veces, la miraban sin verla. Para ellos, era parte del desorden de un jardín viejo que, según susurraban, habría que limpiar y solar para poner una piscina. Nunca se pararon a pensar por qué esa piedra, y no otra, estaba allí. Nunca preguntaron. Su ambición les cegaba tanto que no podían ver la historia que tenían delante de sus narices. Veían un solar, no un hogar. Veían a un viejo, no a un padre. Veían un estorbo, no al guardián de un tesoro. Y ahora, en la soledad de esta noche, pienso en el valor de ese tesoro. Nunca lo he pesado con exactitud, ni lo he llevado a tasar. No me ha hecho falta. Pero por el volumen y el peso que recuerdo, calculo que lo que hay en ese cofre podría valer, al precio de hoy, cerca de 250.000 euros. 250.000 euros, una cifra que haría que la mandíbula de mi hijo se desencajara. Él, que se burló de mis 12.000 euros llamándolos un mísero montón. Qué poco sabía, qué ciego estaba. Los 12.000 euros que me robó no eran los ahorros de toda una vida. Eran el dinero del día a día, el que guardaba para las facturas, para las pequeñas reparaciones, para no tener que pedirle nunca nada. En cierto modo, ese dinero fue una prueba. Una prueba que le puse sin darme cuenta, y que él suspendió de la forma más miserable posible. Con su desprecio, no solo me robó el dinero, sino que se robó a sí mismo la herencia de un padre, el legado de una familia. Se condenó a sí mismo con sus propias palabras. Me miró a los ojos y me vio débil, acabado, un anciano que ya no servía para nada. Pero se equivocó. Un cantero aprende a ser paciente. Aprende a mirar más allá de la superficie de la roca para encontrar la veta buena. Aprende que las cosas más valiosas no siempre son las que más brillan. Yo no soy un hombre de letras ni de negocios, pero sé lo que es el valor real. Y el valor real no se mide en billetes, se mide en la lealtad, en el respeto, en la palabra dada. Y yo le di mi palabra a Leonor. Esa noche, por primera vez desde que mi hijo cerró la puerta tras de sí, no sentí frío. Sentí una determinación de hierro. El dolor se había transformado en un propósito. Ya no era una víctima sentada en un sillón esperando el final. Era Arturo García, el cantero. El hombre que había levantado esta casa con sus manos. El marido que había amado a Leonor por encima de todo. Y el guardián de un secreto que ahora por fin, iba a utilizar para hacer justicia. Una justicia silenciosa, definitiva y sobre todo, nuestra. Ya no se trataba de castigar a mi hijo, castigarse ya se había encargado él solo. Se trataba de honrar a Leonor. De darle un significado a nuestro esfuerzo. El dinero que despreció, los 12.000 euros, eran el símbolo de su fracaso moral. El tesoro que desconocía, el que dormía bajo la lid de Leonor, sería el símbolo de mi victoria. Una victoria silenciosa, sin gritos ni reproches. La victoria de un viejo que había sido subestimado pero que nunca, jamás, había olvidado quién era ni de dónde venía. Me levanté del sillón. El cuerpo me dolía como siempre, pero mi espalda se sentía más recta que nunca. Fui a la puerta que da al jardín y la abrí. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero se sentía limpio, purificador. Miré hacia el nogal, hacia la pequeña piedra que marcaba el lugar. La promesa a Leonor ya no era una carga, era mi brújula. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi hijo quería el solar, quería el dinero. Pues bien, iba a tener noticias de su padre. Iba a descubrir, demasiado tarde, que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que protege. Mi mente, que en los últimos años se había sentido a menudo nublada y lenta, ahora funcionaba con la precisión de un cincel en manos expertas. Las piezas del plan empezaron a encajar, una tras otra, formando un muro sólido e inquebrantable. No habría confrontación.
no habría una escena dramática. Mi justicia sería como mi trabajo con la piedra, lenta, meditada y eterna. Iba a redirigir el legado que mi hijo creía merecer, hacia un lugar donde realmente se valorara, donde pudiera reparar el dolor que gente como él causa en el mundo. La última voluntad de Arturo y Leonor no sería para quien nos había traicionado, sino para quienes, como yo, sabían lo que era la soledad y el abandono. A la mañana siguiente, no sentí el peso de los años en mis hombros, sino la firmeza de la piedra que también conocía. Mi primer paso no fue hacia la cocina para preparar el café, sino hacia el viejo teléfono de disco que reposa en el recibidor. Marqué el número de un abogado de Oviedo, un hombre cuya reputación de seriedad y discreción era tan sólida como los muros que yo levantaba. No le conté la historia de mi dolor, no era necesario. Le expuse mi situación con la claridad de un plano bien dibujado. Era un hombre viudo, sin herederos forzosos a los que deseara legar mi patrimonio, y quería disponer de mis bienes en vida para crear algo que perdurara. Su voz al otro lado, profesional y respetuosa, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente concertamos una cita. Al colgar, sentí que la primera piedra de mi nuevo muro, el que protegería mi dignidad, acababa de ser colocada. El proceso fue metódico, silencioso, como mi trabajo en la cantera. Una tarde, con la pala que tantas veces había usado para cuidar el jardín de Leonor, desenterré el cofre. El metal estaba frío y cubierto de tierra, pero al abrirlo, el brillo opaco del oro me recordó el pacto de amor y sacrificio que representaba. A través del abogado, contacté a un tasador de confianza que convirtió esas pepitas, ese tributo al arte de mis manos, en una cifra que me costó asimilar. Al mismo tiempo, puse la casa en venta. Ver el cartel de "Se vende" clavado en mi jardín no me produjo tristeza, sino una sensación de liberación. Cada ladrillo, cada teja, cada rincón de esa casa que había sido mi mundo, estaba a punto de transformarse. Ya no sería el escenario de mi soledad, sino el cimiento de un nuevo propósito. Estaba desmantelando mi vida, sí, pero para construir un monumento a la memoria de Leonor. En la oficina del abogado, con los papeles extendidos sobre la mesa de caoba, dicté mis últimas voluntades. No eran las de un hombre que se prepara para morir, sino las de uno que ha decidido cómo quiere vivir el tiempo que le queda. Todo mi patrimonio, hasta el último céntimo de la venta de la casa y del oro, se destinaría a la creación de la Fundación Arturo y Leonor García. Su objetivo, simple y directo: ofrecer un hogar y apoyo a personas mayores que, como yo, habían sido olvidadas por sus familias. Quería que nuestro nombre, el de un simple cantero y su esposa, se asociara no con la riqueza, sino con el refugio. Mi dolor personal se estaba convirtiendo en un escudo para otros. Era la única herencia que tenía sentido, el único legado que honraba de verdad la promesa que le hice a mi mujer. El siguiente paso fue el más duro, y a la vez, el más necesario. Con voz firme, le indiqué al abogado que redactara la cláusula final de mi testamento, la desheredación completa y legal de mi único hijo, Tomás García. No por el robo, ni por el desprecio. La razón que dicté fue simple: por abandono y falta del más elemental deber de cuidado y respeto filial. No habría carta, ni llamada, ni una última conversación. Mi silencio sería mi respuesta definitiva a su crueldad. Él no había entendido el valor del sacrificio, así que no merecía sus frutos. Su verdadera herencia ya la había recibido y malgastado. La educación que le pagué con la venta de mi furgoneta, las oportunidades que tuvo gracias a nuestro sudor, y el amor incondicional que despreció hasta convertirlo en cenizas. Mi firma en ese papel no fue un acto de venganza, sino de justicia poética. Ahora vivo en un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad. Es un lugar anónimo, sin jardín ni recuerdos en las paredes, pero aquí respiro una paz que no conocía desde que Leonor se fue. A veces, por la ventana, veo pasar a la gente y me siento uno más, no un estorbo. La fundación ya está en marcha, y he visitado el primer piso de acogida que hemos financiado. Vi las caras de los ancianos que viven allí, sus sonrisas agradecidas, y entendí que mi tesoro no estaba bajo el nogal. Mi verdadero tesoro era la fuerza que encontré para convertir la traición en compasión. Mi hijo me vio como un viejo acabado, un problema a eliminar. Pero se equivocó. Soy Arturo García, el cantero, y mi última obra no ha sido de piedra sino de esperanza.
y es la única que de verdad perdurará para siempre. Si conoces a alguien que necesite escuchar este tipo de historias, comparte este vídeo. Y suscríbete para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta.